Ay, no, 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 no. Ay, nomás. Vas. Y de nada, por ahí escuché un perrito. Son de los de la calle. Pensé que era tuya. Se escuchó como un perro, sí, como de raza mediana. Como Ah, calle. sí, son los de la calle. Luego se distingue, ¿no? Cuando un perrito es de grasa grande o pequeña por el puro ladrido, ¿no? Sí, sí, como que no tiene así tan pitudo Ajá. el, el- Los la perros, liga ni parte. Los de la calle ladran bien feo. por ejemplo, los de raza pequeña ladran como que muy agudo, muy chillón. Y los de raza grande ladran como que muy grave, así, uf, uf. Tienen más resonancia. Sí, más rudos. Mm. Bueno, pero ese es tema para otra clase. Entonces, pues ahí está la definición de concavidad. Bueno, pero esta definición, pues sí, ya nos dice que es cóncava hacia arriba o hacia abajo, pero todavía no sabemos cómo va a crecer una función. Si nos dan una función, estaríamos ciegos porque no sabríamos cómo crece o decrece. Sí sabríamos que en determinado intervalo va a crecer con el criterio de la primera derivada, o sabríamos si va a decrecer, pero no sabríamos cómo todavía. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio por acá. Es un ejemplo de movimiento. Vamos a poner un carrito aquí. Imaginen que viene este carrito así, run, 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 con una velocidad inicial, run, run, run. Va a llegar por acá, run, 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 con una velocidad final. Lo que va a ocurrir aquí es que si el carrito se mueve con velocidad constante, el problema deja de ser divertido porque esta velocidad inicial y esta velocidad final son iguales, ¿no? Si se mueve con velocidad constante. Lo interesante es cuando no sucede eso, cuando el cochecito se mueve con una aceleración. Igual podríamos ponerle que fuera aceleración constante, ¿no? Si la aceleración es constante, perdón, si la aceleración es constante, entonces esa velocidad inicial va a ir cambiando. Por ejemplo, si fuera la aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, la velocidad del coche cada segundo debería de ir aumentando 2 metros por segundo, ¿no? En el segundo 1 ya no iría en esa velocidad, sino iría en BI más 2, en el segundo 2, BI más 2 más 2, o sea, BI más 4, y así, cada segundo. Entonces, si queremos graficar eso, vamos a suponer que la aceleración es constante y es de 2, por ejemplo, ese ejemplo que di, 2 metros por segundo cuadrado. Gráficamente, sabemos, este sería el tiempo, esta la posición del carrito, run, run, run. Entonces, gráficamente sabemos que la posición va a ir aumentando, ¿verdad? Entonces, la función de posición, que ahí le estoy llamando x de t, va a aumentar, o sea, va a crecer. Va a ser una función creciente. Pero, ya sabemos que puede crecer así, o puede crecer así, ¿verdad? Ya sabemos. ¿Cuál de esas dos será? ¿Y por qué? Dejen preparo el archivo de las participaciones. ¿Cuál fue la pregunta? Para mi cochecito que se mueve con esa aceleración, 2 metros por segundo cada segundo, ¿cuál es la gráfica de posición contra tiempo? ¿La verde o la rosa? La roja. Está. ¿Esta de aquí? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque va a ir aumentando, ¿no, profe? O sea, siempre va a A ver, estar uno por aumentando. uno. Por ejemplo, Héctor, adelante. Ah, porque siempre va a estar aumentando. O sea, no va a dejar de aumentar. Pero en la verde también va aumentando la posición. Pero como que se queda, ¿no? O sea, llega un punto donde se queda. ¿Qué tal si el coche decidió quedarse ahí, se detuvo en un semáforo y ahí se quedó? Ah, Yo le digo, bueno, lo que pienso, ¿verdad? Adelante. Yo digo que va a ir, pues yo, sí va a ir aumentando porque, pues por ejemplo, en el eje dice que la gráfica es posición contra tiempo, ¿no? Entonces va a ir acelerando y va a ir aumentando su posición, o sea, en metros, y va a ir aumentando también el tiempo con el que va recorriendo, ¿no? ¿Sí? Y por eso entonces sería la rosa, porque va a ir aumentando tanto el tiempo en el que va transcurriendo esa aceleración como la posición que está recorriendo. ¿Alguien más? Yo creo que A ver, la- espérame, Daniel. Sergio tenía levantada la mano, perdón, no lo había visto. Ahorita si quieres tú, Daniel. Adelante, Sergio. Estás en vivo. No, bueno, no sé si sea esa, pero creo que tendríamos que sacar la pendiente, ¿no? De de cada una de esas curvas. Ajá, a ver, vamos a hacerle caso a Sergio. Permíteme, Sergio, no te me vayas. Por ejemplo, vamos a calcular las rectas tangentes de aquí de la primer caso. Ahí están. Y luego por acá. Y luego por acá.
Y también las rectas tangentes del segundo caso, por ejemplo, por aquí está, con un poquito de imaginación, ¿verdad? Aquí estaría otra, y por aquí estaría otra, por aquí estaría otra, por acá estaría otra. Muy bien, entonces ahí están, Sergio, las rectas tangentes. Y luego, Sería vas muy bien. ver si en la función de posición, la, las pendientes quedan por arriba o por abajo. Profe, ¿no es porque es cóncava hacia arriba? ¿Qué implica eso? O sea, físicamente, descríbeme el fenómeno. O sea, ¿qué ocurre con el carrito? Como su aceleración es positiva, Ujú. sí depende del signo, ¿no, profe? Ajá, por ejemplo, en el primero, ¿qué ocurre con el carrito? Según la gráfica del primero. Acelera. Avanza cierta distancia, pero se para el tiempo. Y eso no puede ser, ¿no? Pero ya no le hagan caso a la curva. Háganle caso a las rectas tangentes. Le dije que ahí estaba la clave, ¿no? Las rectas tangentes, ¿qué significa con el carrito? Físicamente, ¿qué son? Estas rectas. ¿Qué son físicamente? La velocidad. Exacto, Sergio. Entonces, si las rectas tangentes... Ignora ya la curva verde. Fíjate nada más en las rectas tangentes. Si las rectas tangentes son velocidades instantáneas, ¿qué está ocurriendo con el carrito? Avanza, cambia de posición. Ok, sí, la posición cambia. Pero olvídate de la posición. Nada más las rectas tangentes que son velocidad. ¿Qué pasa con esas rectas? Si no lo ven claro, porque mi dibujo, la verdad mi dibujo está muy mal. Por eso les digo que hay que tener un poquito de imaginación. Si no lo ven claro, de este lado voy a poner o intentar poner únicamente lo que está ocurriendo con esas rectas tangentes. Una va así, pero sí está claro que las rectas tangentes son velocidades, ¿no? Instantáneas, velocidades en un instante. Una va así, otra va así, otra va así, otra va así más o menos, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué está ocurriendo con esas rectas tangentes? De cero, ¿no? Y luego con las otras, miren, dejen dibujar las otras por aquí. Una va así, otra va así, otra va así, otra va así, más o menos de este lado. ¿Y qué ocurre allá con las rectas tangentes? Si quieren, vuelvo a formular la pregunta. En el primer caso, vamos a llamarle una bolita. En una bolita, ¿qué ocurre con las pendientes de las rectas tangentes? Pues si las uniéramos, serían perpendiculares. No, pero no las No. unas. O sea, por ejemplo, pues, esta de aquí, tiene una pendiente, ¿cierto? Y si la comparo esa recta con esta de acá, ¿qué ocurrió con la pendiente? Cambia, Cambia. ¿Y cómo cambia? ¿Aumenta? ¿Disminuye? ¿Se queda igual? disminuye. Perfecto. ¿Sí? Entonces, ajá, muy bien. La pendiente va disminuyendo. Y ya me comentaban que la pendiente, pues, es la velocidad instantánea, ¿no? Entonces, si la pendiente va disminuyendo, la velocidad instantánea va disminuyendo, ¿no? Cosa que no puede ser, porque va acelerándose. O sea, la velocidad debe de ir aumentando, no disminuyendo, ¿no? No sé si esté claro. Sí. En el siguiente caso, si quieren le llamamos caso número 2 bolita, en 2 bolita ocurre lo contrario, porque ahí la pendiente, Aumenta. exacto, va aumentando. ¿Y qué quiere decir eso? Si la pendiente es la velocidad instantánea, pues que la velocidad instantánea va aumentando, cosa que sí puede ser, porque llevamos aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Sí está claro? Sí, profe. Por eso el caso 1 bolita no podía ser, únicamente el 2. Entonces, 1 bolita sería cuando la aceleración, por ejemplo, hubiera sido menos 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cómo interpretamos ese menos en la aceleración físicamente? Que el cochecito run run va ¿qué? Hacia abajo. Va frenando, ¿no? O sea, va disminuyendo su velocidad 2 metros por segundo cada segundo. Si hubiéramos tenido ahí un signo menos en la aceleración. Y ya, de aquí sale entonces el criterio para decir cuándo va a ser cóncava hacia arriba y cuándo va a ser cóncava hacia abajo. Porque recordamos que la velocidad es una derivada, ¿verdad? Es la derivada de la posición.
En el primer caso, como vamos derivando, la función derivada, si se fijan, va disminuyendo. Entonces, esta función decrece. La derivada, ¿eh? No la función de posición, sino la derivada. ¿Qué ocurre acá con la segunda derivada? La segunda derivada tiene que ser negativa. ¿Sí lo ven? La primera derivada decrece, segunda derivada tiene que ser negativa. Caso opuesto en el 2 bolita. La primera derivada como función crece. Entonces, la segunda derivada como función será positiva. ¿Cómo ven? Ese es el criterio. Vamos a ponerlo aquí en limpio. Un poquito más general. Si la segunda derivada es positiva, en algún intervalo, entonces, ¿cómo será la gráfica de la función? Segunda derivada, por ejemplo aquí, positiva, la función es cóncava ¿hacia dónde? Es este caso, el rosita. Segunda derivada era la aceleración, ¿verdad? ¿Cóncava ¿hacia dónde? ¿Arriba? Arriba. Muy bien. Entonces, si la segunda derivada es positiva para toda x en un intervalo, entonces la gráfica, ahora sí de la función, no de la derivada, sino de la función, es cóncava hacia arriba, en ese intervalo. Y el caso opuesto, si la segunda derivada es negativa en un intervalo, entonces la gráfica de la función será cóncava hacia dónde. Si la segunda derivada es negativa, por ejemplo, si hubiéramos tenido aceleración negativa, estaríamos en el primer caso. ¿Cóncava hacia dónde? Hacia abajo. También Hacia abajo. Muy bien. Hacia abajo. Entonces la gráfica de f es cóncava hacia abajo. Esta es la importante. A eso se le conoce como una prueba. Vamos a ponerle aquí. De concavidad. Interesante, ¿no?